Gente cercana que habla de parte de Dios. Y si escuchamos tanto la voz de Dios, ¿por qué es que cometemos tantos errores? Y hay una lucha entre lo que queremos hacer, lo que creemos que es correcto y lo que realmente Dios quiere hacer en nuestra vida. Normalmente la voluntad de Dios o lo que Dios desea lo dejamos al tiempo, a lo que pase. Y tenemos frases como: si llueve, no es la voluntad de Dios. Si se me cae el negocio, no es la voluntad de Dios. Y dejamos todo como a lo que suceda, cuando en realidad la voluntad de Dios o el deseo de Dios hay que buscarlo. La voluntad de Dios o el deseo de Dios no es algo que surge a medida que pasa el tiempo. Me pregunto entonces, ¿cuántas cosas dejamos de luchar cuando en realidad sí eran la voluntad de Dios? Me pregunto entonces, ¿cuántas cosas no son la voluntad de Dios y seguimos luchando en ellas? Y aunque Dios ama, Dios no controla. Dios nos dio una libertad para que nosotros tomáramos decisiones. Y cuando nosotros nos desincronizamos de ese deseo de Dios, comenzamos a vivir situaciones que se salen de lo que Dios quería y tenía planeado para nuestra vida. Y hay un texto que habla Pablo y nos comienza a enseñar cómo cometemos menos errores, cómo encontramos esa voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Vamos entonces a leer Romanos 12:2. El apóstol Pablo nos enseña cómo encontrar el deseo de Dios para mí, cómo saber qué es lo correcto, cómo cometer menos errores. Dice Romanos 12:2: no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En los próximos minutos te quiero enseñar que Dios tiene un propósito bueno, agradable y perfecto. El título de este tema es ese: bueno, agradable y perfecto. ¿Cómo cometemos menos errores? ¿Cómo equivocarme menos en la vida? ¿Cómo hacer lo que Dios quiere que haga? ¿Cómo seguir intentando en algo que sé que Dios tiene para mí? ¿O cómo dejar de intentar algo que sé que no es para mí? Lo primero que dice el apóstol Pablo es: no se conformen. Y parece muy simple, pero no lo es. Porque conformarse es permitir que lo que está afuera apague nuestra fe. Conformarnos es permitir que todo el caos de afuera, todo el desorden de afuera comience a influir en mi comportamiento. Y de repente entonces comienzo a parecerme a lo que odié. Me comienzo a parecer a lo que por mucho tiempo renegué, discutí. Conformarme es: bueno, no estoy viviendo lo que deseo, pero algo es algo. Y el apóstol Pablo entonces dice: si ustedes quieren conocer el deseo de Dios, empiecen por no conformarse. Conformarnos es frenar el deseo de Dios para nosotros. Sabiendo que hay un diseño diferente, nos conformamos con cualquier cosa. Por eso te digo con autoridad: no te conformes a lo que estás viviendo. No tienes que conformarte con la familia que tienes. Haz que me tocó. No te conformes a las relaciones que tienes. No te conformes a la economía que tienes. No te conformes, porque cuando te conformas frena lo que Dios desea para ti. Por eso no bajemos los estándares del diseño de Dios. Y hay un texto que me agrada mucho, que habla de cuál es el deseo de Dios. Y dice Jeremías 29:11, que los planes que tengo para ustedes solamente yo los sé. Y dice: planes de bien y no para mal. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Ese es el deseo de Dios. No te conformes con menos. El deseo de Dios, según Jeremías 29:11, es que sus planes son de bien y no de mal. Por eso no te conformes con la enfermedad que tienes. No te conformes
con el pecado con el que estás luchando. No te conformes con nada diferente a lo que sea el deseo de Dios. Por eso entonces no conformarnos es mantenernos en la posición de que Dios va a hacer algo mejor conmigo y que no tengo que parecerme a nadie. Porque el diseñador de mi vida, el que me creó, se tomó el tiempo para hacer un plan perfecto para mí. Y cuando yo entiendo eso, entonces yo no me voy a conformar con lo que los otros se conforman. Porque los demás se conforman, se frenan en un punto. Pero yo sé que el Creador me diseñó con un plan perfecto para mí. Entonces no te conformes con menos. Porque cuando te conformas con menos, estarás echando a perder todo un plan maestro que Dios diseñó perfectamente para ti. No vivas la vida que viven tus hermanos. No tienes por qué ser igual a tus hermanos. No tienes por qué ser igual a tus papás ni a tu mamá. No tienes por qué ser igual a tu jefe, ni igual a mí, ni a nadie aquí en la iglesia. Tú tienes un plan perfecto que Dios escribió para ti. No te conformes con menos. Y esa es la voluntad de Dios. Así comienzo a cometer menos errores, no pensando como piensan los demás, sino sabiendo que tengo un plan perfecto para mí. Lo segundo que dice el apóstol Pablo, además de no conformarnos, es: transfórmense. Pero él da ¿cómo? Dice: transfórmense y transformen sus pensamientos por medio de la palabra de Dios. Así dice. El transformarnos, o la palabra transformarnos, ahí es metamorfosis. Es que debe haber un cambio en nuestra forma de pensar. Eso dice el apóstol Pablo, que nuestros pensamientos necesitan ser renovados por medio de la palabra de Dios para poder que haya una transformación en mi vida y yo pueda ver la voluntad de Dios. Lo que yo pienso se convierte en emoción. Y lo que yo siento en emoción se convierte en acción. Es decir, que lo que yo pienso, comienzo a pensar: es que me dijeron que fulano está hablando mal de mí. Eso se convierte en una emoción, y la emoción es odio, venganza, dolor, rechazo. Y después eso se convierte en una acción. Dejo de hablarle a esa persona, me disgusto, le hago mala cara, comienzo a hablar mal de esa persona. Y por mucho tiempo hemos adoptado patrones que hoy definen nuestra vida, patrones en nuestra mente. A mí me encanta ver un programa que se llama MasterChef. Me gusta la comida. Y a mí lo que me interesa mucho del programa es la variedad de comida. Entonces yo peleo mucho en mi casa diciendo: ¿por qué tenemos que tener el mismo menú siempre? Y en serio, entonces yo a veces estamos ahí en la mesa y no, pero es que podemos cambiar. En otras culturas, comer para ellos es muy variado. Pero la cultura colombiana, el patrón que nos han enseñado es que desayuno, almuerzo y comida viene con arroz. De que no hay guiso sin cebolla y sin tomate. ¿Sí o no? Usted ve en MasterChef y allá no hacen guiso con cebolla y tomate. No sé con qué, pero hacen otras cosas. A mí me encantaría comer así todos los días, con un menú súper variado. Porque no me gustan las lentejas, porque no me gustan las pepas y todas estas cosas, pero me las como. ¿Qué pasa con lo que te estoy diciendo? Aquí en Colombia tenemos un patrón de pensamiento, y es que somos cafeteros y que no hay desayuno sin café. ¿Por qué? Porque me han enseñado desde pequeño un patrón de pensamiento. Esto me lleva a pensar que tal vez creemos que somos buenos, pero no somos tan buenos. Que creemos ser buenos esposos cuando realmente no somos buenos esposos. Porque nos enseñaron desde niños a ser de esta manera, a comportarnos de esta manera,
a hablar de esta manera, pero hoy nos damos cuenta que por los resultados que tenemos, eso no ha funcionado. No, ¿sí? Si evaluamos nuestra vida, la experiencia no nos ayuda, no nos sirve. Por eso el apóstol Pablo dice: ustedes quieren conocer el deseo de Dios, renueven su pensamiento por medio de la palabra de Dios. Esto quiere decir que todo lo que hemos aprendido hasta ahora debe ser evaluado por la palabra de Dios. Todo lo que yo aprendí, todo lo que yo sé, debo evaluarlo. Esto es lo que Dios dice de mi familia. Esto es lo que dice que yo debo hablar. Esto es lo que Dios dice que me debo comportar. Esto es lo que Dios dice que debo enseñarle a mis hijos. Esto es lo que Dios dice. Eso renueva mi mente. Entonces ya no estaré siguiendo patrones antiguos que no funcionan, sino que estaré con una mente renovada haciendo algo diferente. Hay otro programa que me encanta que se llama Shark Tank. Perdón si no son programas colombianos, pero me gusta mucho. Y el viernes nos lo vimos en familia. Y entonces una señora estaba hablando de una medicina que tenía más de 5,000 años, decía ella. Y le dijo uno de los tiburones, que es de los que financia proyectos, le dice: si tiene 5,000 años, ¿cómo es que no ha cambiado el mundo? Y que si tiene 5,000 años y que sirve tanto, ¿cómo es que no ha cambiado el mundo? Y entonces le decía: es que no hay estudios científicos y los resultados no comprueban que lo que tú dices esté dando resultados. Entonces, ella lo que creyó que era la experiencia resultó ser su punto de quiebre. Hoy te digo con todo respeto, los años que tú tienes de experiencia necesitan ser evaluados por lo que Dios dice. Tu forma de hacer familia, tu forma de hacer negocios, tu forma de hacer iglesia, tu forma de vivir tu vida necesita ser evaluado por lo que Dios dice. En este caso necesitamos entonces estar deseosos de recibir esa palabra que confronte nuestra vida. Y viene algo que quiero que hoy te lleves en tu corazón. No te emociones por las palabras que te emocionan. No te quedes solo con las palabras que te emocionan. Quédate con las palabras que te transforman, que te incomodan. Porque la palabra que te emociona alimenta tu fe, pero la palabra que te incomoda transforma tu mente. Somos muy emocionales, iglesia, y nos gusta escuchar solo palabra de fe. Y eso a veces nos hace caer en el error de tomar decisiones que están fuera de la voluntad de Dios. Es tan complejo porque hay personas que llegan con la emoción de que Dios me dé una palabra para ver si coloco este negocio, y llegan a la iglesia y se quedan solo con la palabra de fe. Toma, que el Señor te va a levantar, lo que tú tengas el Señor lo va a bendecir. Eso alimenta tu fe y tú dices: wow, Dios me está hablando, voy a colocar el negocio. Y lo colocamos en el nombre de Dios, creyendo que es la voluntad de Dios, y después terminamos quebrados y terminamos con resultados que decimos: y no era la voluntad de Dios. Esto quiere decir que la palabra de fe, la palabra de esperanza es buena, pero la palabra que me incomoda es la que realmente va a dirigir mi vida. La palabra que me confronta va a comenzar a escarbar en mi mente, confrontando patrones viejos y estableciendo patrones nuevos. Entonces ahí vamos a comenzar a ver cuál es la voluntad de Dios. Hay personas que en el afán de conseguir una pareja toman cualquier palabra de fe. El Señor tiene a alguien preparado para ti, y el que está enamorado le encanta escuchar eso. Dice: ay, sí, ay, y se emociona, pero ignoran después la palabra que confronta. Una palabra que te habla y te dice: pero pilas con el yugo desigual, establece principios, cuídate.
Pero nos emocionamos tanto solo con la palabra de fe que olvidamos la palabra que confronta. Por eso colócale más atención a la palabra que te confronta que a la palabra que te emociona. Porque la palabra que te emociona probablemente te va a llevar por el camino de tus emociones. Pero la palabra que te transforma te va a llevar por el camino de la perfecta voluntad de Dios. Porque es el deseo de Dios puesto en mi mente y me va a llevar a tomar buenas decisiones. Si tú solo llegas a la iglesia por una palabra que te emociona, hoy debe haber un cambio en tu vida. Debes buscar con más persistencia la palabra que nos incomoda, la palabra que nos escarba nuestro corazón, que nos confronta con nuestra realidad y que nos hace ver la vida de otra manera. De esa forma yo voy a comenzar a ver cuál es la perfecta voluntad de Dios. Por eso 2 Corintios 3:18 dice: por tanto nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El apóstol Pablo está diciendo que somos transformados en nuestra vida, en nuestra mente, a medida que pasamos tiempo recibiendo la palabra de Dios. No sé si sabía que uno se termina pareciendo a las personas con las que uno está. ¿En serio? Y si queremos ser transformados por Dios, necesitamos estar en más contacto con Él, con su palabra. Pero cuando estés con Dios, no solo te emociones, enfócate en lo que te confronta. Por eso le enseñamos mucho a la iglesia: tomen nota, copien la palabra, porque yo debo estar en la posición de recibir una palabra que confronte mi pensamiento para que yo pueda tomar una buena decisión. Y cuando copies, no copies solo la palabra que te emociona: el Señor me va a dar el carro, el Señor me va a dar finca, el Señor me va a prosperar. Todo eso Dios lo puede hacer, claro. Pero hay una palabra que sí confronta y que transforma. Y es cómo vives tu vida, cómo haces tus negocios, cómo estás atendiendo tu familia. Por eso, iglesia, debemos estar en la posición de recibir una palabra de Dios que me confronte, que confronte mi forma de pensar. Por eso cada que usted venga a la iglesia, que usted abra la Biblia, que usted vaya al grupo Vida, pídale a Dios una palabra que confronte su mente. Porque cuando Dios confronta tu mente, vas a estar siendo transformado por medio de Dios. Y nuestra forma de vivir comienza a cambiar. ¿Y qué dice el apóstol Pablo como tercer punto? Primero dice: no se conformen, porque ustedes tienen un diseño perfecto y no se tienen que parecer a nadie. Después dice: ustedes deben ser transformados por medio de la renovación de su mente en la palabra de Dios. Él está diciendo entonces: necesitan cambiar su forma de pensar por medio de la palabra de Dios. Y lo tercero que dice es: compruébenla. Comprueben la perfecta voluntad de Dios. Y en varios textos Dios dice que lo coloquemos a prueba. Y en este texto nos está hablando que el deseo de Dios se debe colocar a prueba. Esto es una ecuación perfecta, iglesia. Es una ecuación que no tiene cosas diferentes y resultados diferentes o variables diferentes. Si yo no me conformo y yo soy transformado en mi mente, voy a tener que comenzar a colocar a prueba lo nuevo de Dios. Y parece sencillo, pero no lo es. Porque de repente yo llego a la iglesia y comienzo a ser estorbado por algo que de pronto no me gusta. Y comienzan a hablar tal vez mucho del pecado, de que yo no debo tener estos comportamientos por medio de la palabra. Y entonces yo comienzo a transformar mi mente por medio de la palabra. Y allí tendré entonces algo que debo abrazar para comenzar a tener resultados diferentes.
¿Sabe qué significa entonces comprobar? Es dejar y soltar mi voluntad, lo que yo pienso, lo que yo creo, y abrazar lo nuevo de Dios. Entonces, con mucho respeto, lo que tú has aprendido hasta hoy, tienes que soltarlo. Pastor, es que yo sé, a mí me toca todos los días también soltar lo que he aprendido. Estamos haciendo iglesia no de la manera como pensábamos hace 5 años que llegamos aquí a Candelaria. Dios ha confrontado nuestra mente, nos ha transformado, nos está transformando, y estamos abrazando lo nuevo de Dios. Tú no tienes que hacer familia como lo has hecho hasta hoy. Si tú eres transformado en tu mente por Dios, todos los días estarás haciendo algo nuevo de Dios para tu vida. Todo lo que has aprendido hasta ahora debe ser evaluado por la palabra de Dios, y debes abrazar lo nuevo, lo perfecto, lo bueno que Dios tiene para ti. Abrazar la voluntad de Dios o comprobar es escribir una nueva historia. Es entender que no importa las veces que tenga que empezar, yo lo puedo conseguir, porque el deseo de Dios es bueno, agradable y perfecto. No me voy a conformar, voy a ser transformado en mi mente y voy a abrazar lo nuevo de Dios. Si me toca volver a aprender a ser una buena esposa, lo voy a hacer. Si me toca volver a aprender a ser un buen papá, lo voy a hacer. Pastor, es que yo ya sé. No, recuerda, lo que has aprendido hasta ahora debe ser evaluado. Lo que has aprendido hasta ahora en tu arte, en tu profesión, en lo que sabes, necesita ser pasado por Dios, evaluado por Dios, y debes comenzar a tomar otras decisiones con base en lo que Dios te ha dicho. Escribe una nueva historia. Comprobar la voluntad de Dios es empezar a hacer cosas que nos incomodan. Comprobar lo que Dios dice es hacer cosas que nos incomodan. ¿Por qué? Porque Dios no nos va a decir que hagamos lo que ya hemos aprendido, nos va a decir que hagamos cosas que desconocemos. Hace un tiempo, pues Dios habló a nuestra vida, nuestra pareja, nuestra familia. Entonces me propuse y dije, le voy a dar una rosa y un girasol a mi esposa cada semana. Yo soy poco detallista, soy malo para los detalles. Pues era así, por fe. Entonces me sentía muy incómodo las primeras veces que iba a la floristería. ¿Qué necesita, caballero? Y yo no sabía ni cómo hablar ni qué pedir, porque solamente había comprado flores algunos días de la madre, algunos días de la mujer. Pero en ese ejercicio de ir constantemente a la floristería, yo me sentía raro, me sentía mal, yo me sentía incómodo, porque era algo que Dios me puso a hacer que yo nunca había hecho. Y tal vez Dios te coloque a hacer cosas que tú nunca has hecho, pero que te van a llevar a descubrir la perfecta voluntad de Dios. Tal vez hasta ahora le has servido a tu esposo de una manera, y cuando tú comienzas a ser confrontado por Dios, aprendes de Dios, vas a aprender otra manera de servir. Tal vez hasta ahora tú sabes una sola forma de amar, y es un amor si me das amor. Pero cuando tú aprendes lo nuevo de Dios, te das cuenta de que el amor no me proviene de mi pareja, sino que proviene de Dios. Y de que tengo el tanto amor que aunque tú me trates mal, tengo tanto amor que te puedo dar del amor de papá Dios. Y vas a hacer cosas incómodas con tus hijos, en tu trabajo, y ahí vas a descubrir esa perfecta voluntad de Dios. Asegúrate de todos los días estar colocando a prueba lo nuevo de Dios. Todos los días debes estar colocando a prueba lo nuevo de Dios. Todos los días estar haciendo algo nuevo, estar haciendo algo diferente.
Si esto no me está dando resultado, voy a ser confrontado por Dios. Señor, ¿qué me tienes para decir? Voy a aprender algo nuevo. Esto no me funciona, tal vez porque tengo patrones que hasta ahora no me han servido, pero necesito lo nuevo tuyo para hacer algo diferente. Nosotros como iglesia, como pastores, constantemente estamos diciéndole: Señor, ¿qué es lo nuevo que tienes para nosotros? Personalmente a mí me gustaba predicar 40, 50 minutos, 60 minutos, y sentía que entre más predicaba, Dios más iba a hacer. Y Dios nos llevó y nos confrontó y nos dijo: no, es que yo puedo hacer en un minuto lo que tú crees que puedes hacer en una hora. Y desde ese día entonces empezamos con mi esposa a hacer ejercicios, a hacer ejercicio de la prédica, a aprender otra vez, a predicar en menos tiempo. Es difícil, porque cuando uno coge el micrófono quiere desahogarse. Nos ha tocado hacer cosas diferentes con nuestros hijos. Y a veces hay situaciones en las que uno no sabe qué hacer. Y uno tiene que ser confrontado por Dios. Tiene que estar en Dios ahí pegadito. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren lo bueno, agradable y perfecto de Dios? ¿Usted lo quiere? ¿Está seguro? ¿Está seguro? Los quiero ver convencidos. ¿Están seguros? ¿Qué hay que hacer? No nos conformamos, somos diferentes, ¿sí o no? ¿Debo qué? Transformar mi forma de pensar y todos los días colocar a prueba lo que Dios ha dicho que haga. Solo así vamos a ver que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta.